Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Delia Pérez, esto es la multiplataforma infoenlace.net.be y bueno, agradecemos como siempre su sintonía a través de la pantalla de UniTV. El día de hoy este espacio está dedicado a la salud. En esta primera parte quiero compartir con todos ustedes una entrevista que le realicé a la licenciada Vanessa Camejo y ella nos habla un poco acerca de la importancia de la fisioterapia geriátrica. Veamos. En este caso, me encantaría que pudiéramos iniciar explicando un poco qué tan importante es el entender cuándo un dolor es normal y cuándo se trata, por ejemplo, de un desgaste natural cuando vamos envejeciendo, para entrar en el contexto de este tema de la fisioterapia geriátrica. Ok. Eh, Como los seres humanos tenemos nuestras fases, sabemos que un niño está pequeño o que va avanzando en su desarrollo psicomotor cuando aprende a gatear, a sentarse, luego se para, camina. El adulto tiene un cierta actividad efectiva de, digamos, 8 horas, trota, trabaja, cocina. Ya cuando se pasan los 60, 65 años, ese mismo sistema que ha estado funcionando de manera óptima, digamos, comienza la bajada de la ola, ¿sí? Y bueno, comienza poco a poco a degenerarse de manera fisiológica. Eso no debería generar dolor en principio, ¿ok? Es lo que se conoce como un envejecimiento fisiológico natural. En el caso de la columna, de todos, de las articulaciones que tienen líquido sinovial, tienen una serie de componentes que las ayudan a mantenerse lubricadas, que las ayudan a mantener un componente móvil, digamos, simétrico. Todo eso comienza a disminuir de manera paulatina. Ahora, cuando hablamos de dolor patológico, de dolor por lesión, suele ser unilateral, es decir, me duele una rodilla, me duele una cadera, un hombro, el cuello, me duele cuando estoy sentada viendo la televisión, me duele cuando camino, me duele para pararme de la silla. Ya allí, eso sí son ciertas alarmas que nos llevan a nosotros a pensar que estamos frente a un proceso más bien lesivo. En el campo de la fisioterapia, ¿en qué momento es el ideal que una persona ya entrada en cierta edad pueda como tener o establecer a modo preventivo la consulta con el fisioterapeuta, el que pueda de repente pues tratar de procurarse una vejez independiente, en el sentido de hacer algunos ajustes en cuanto a movimientos, a ejercicios que se puedan comenzar a hacer ya desde una edad más temprana para evitar quizás algunas complicaciones? Ok, has dado en el clavo. Esa es la pregunta de oro. Si supieras que podría responderte diciéndote que el tiempo para hacer ejercicios es siempre, toda la vida. Teniendo en cuenta, por supuesto, hay algunos tips a tener en cuenta al momento de hacer ejercicio, pero para el ser humano el movimiento es vida desde el principio hasta el final. ¿Sí? Y hablamos desde el punto de vista preventivo, en el caso de los adultos mayores. Eh, Te diría que a partir de los 50 años, cuando la actividad física fuera de casa disminuye por las razones que sean, entonces ese tiempo en casa tiende a generar inmovilidad, que tiende a generar a su vez dependencia, y bueno, por ahí nos vamos. Entonces, al hablar desde el punto de vista preventivo, el llamado es más bien a que todas las personas, pero ya las personas de una edad avanzada, se muevan. Sí, deben cumplir con un protocolo de ejercicios guiados, supervisados. Ahí es donde entra el fisioterapeuta geriátrico, que procura, desde el punto de vista preventivo, mantener la independencia, adaptaciones efectivamente al hogar, evitar riesgos, prevenir las caídas, mantener el equilibrio, coordinación en las condiciones óptimas para que eso me pueda evitar cualquier otro tropiezo, incluso desde el punto de vista cognitivo y motivacional. Es decir, tener a un adulto mayor que ya sepa que tiene una actividad donde él va a realizar ejercicios guiados que no le van a generar ningún tipo de lesión, ningún tipo de malestar, y que esos ejercicios a su vez lo van a ayudar a mantener su independencia, a desplazarse dentro de su entorno y seguir siendo funcional, creo que es lo ideal.
A ver, esto en el caso de alguien que lo quiera hacer, digamos, de forma controlada, pero sabemos que hay algunas personas que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, entran en algunas de estas disciplinas que de repente pues están de moda, que terminan siendo ese estimulante entre el grupo de amigos, el club de amigos, y bueno, a veces se entra en terrenos profundos que nunca se han explorado. Por ejemplo, Delia comienza a hacer pádel y nunca ha jugado nada. Ok. ¿Cómo entender que esto me puede llevar a consecuencias muy graves y me va a terminar convirtiendo en una pues adulta mayor, quizás dependiente o con algún tipo de lesión que no la traía, pero que yo misma me la generé por ignorancia? Ignorancia, desconocimiento, ahí está la clave. Bueno, en estos casos, lo ideal, lo primero siempre va a estar acudir al especialista. Está bien que usted juegue pádel si a usted le provocó comenzar a jugar pádel a los 55 años, pero teniendo en cuenta ese número, no es la misma intensidad, no es la misma duración, incluso deberían ser las mismas técnicas a lo que son las posiciones en el juego para un adulto joven que para uno de 55 años. ¿Cuál es el mensaje aquí? Ok, ¿quieres jugar pádel? Vamos a hacer todo lo necesario para que puedas jugar pádel. Vamos a preparar tu cuerpo, dadas las condiciones actuales de edad, en este momento, de acuerdo a lo que estamos hablando, para que puedas realizar la actividad. Hay que entender que ciertas condiciones aplican, las que te mencioné: intensidad, duración, hidratación, ejercicio previo, movilidad previa, todo esto. O sea, creo que un componente educativo individual, personalizado, es el factor clave para evitar, en la medida de las posibilidades, una lesión, entendiendo, digo, en la medida de las posibilidades, porque al final del día ninguno de nosotros está totalmente absuelto de lesionarse, Claro. ni practicando un deporte, ni sin practicar, la verdad. Ahora, ya como fisioterapeuta, como docente universitario, ¿cuál sería esa recomendación a aquel que nos esté viendo, pero que de repente no le gusta mucho el hecho de visitar al especialista en cada área de las cosas que vamos necesitando en la vida, pero así a manera de alerta? ¿En qué momento hay que ir al especialista cuando tenemos un abuelo en casa, cuando ya está entrada la edad, cuando de repente nos damos cuenta que llegaron esos años dorados y bueno, ya el abuelo no es el mismo, no tiene el mismo rendimiento, lo tengo que dejar solo, o de repente, bueno, está cuidado de algunos familiares? ¿Qué podemos o qué debemos hacer? Es saber, entender cómo funcionan esos huesitos que, bueno, sabemos van desgastándose de manera natural porque vamos avanzando en ese proceso de la vida. Sí, bueno, lo primero es entender la dinámica que tenía o que venía teniendo ese adulto mayor, ese abuelo. Pasar, por ejemplo, o sea, la fisioterapia geriátrica va muy de la mano con lo que es la psicología, ¿ok? Entender que pasar de una vida bastante activa en la calle, trabajando, contacto con otros compañeros, a pasar a estar en casa todo el día genera un choque. ¿Ok? Entender que ya cuando ese abuelo, cuando ese papá, cuando esa tía le cuesta pararse, que lo ves que comienza a caminar encorvado, que de repente se le comienzan a olvidar las cosas, que da pasitos más cortos, más lentos, que de repente comienza incluso a sentirse deprimido y te hace comentarios como que, bueno, paso todo el día sentado en este mueble, bueno, porque a mí nadie me viene a visitar, incluso factores como esto: yo no tengo con quién hablar, paso todo el día en esta casa solo. Esa serie de factores generan un aumento en el deterioro de todo ese sistema osteomuscular, incluso el sistema en su integridad, en su complejidad, y allí ya debe ser el momento para que, bueno, yo voy a planificarme para buscar algún especialista, un especialista que pueda brindar un apoyo a mi abuelo, a mi papá, a ese adulto mayor, para alargar. No se trata solo de que sean más años, sino que sean años con calidad de vida, ¿ok? Para mantener sobre todas las cosas la independencia y la función de ese abuelito, que es una de las cosas que genera que, cuando nosotros vemos que un abuelito va perdiendo su funcionalidad y su independencia, debemos tener en cuenta que ese es el factor que puede empeorar todo lo que sigue, ¿ok? Eso desde el punto de vista emocional genera un choque bastante grande, y es allí donde justamente se deben aprovechar los beneficios también fisiológicos del ejercicio, ¿ok? Se habla por ahí bastante de que el ejercicio nos ayuda a liberar las hormonas de la felicidad. Por supuesto, eso es cierto y se tiene que aprovechar porque
no solamente funciona con el adulto promedio, sino que también funciona con los abuelos. Es decir, establecer esa rutina, tomar en cuenta esas señales y tener claro que no necesariamente tiene que ser todos los días, que tiene que ser 4 horas, bueno, 2, 3 veces por semana, que el fisioterapeuta geriátrico genere todo un plan, que lo comparta con la familia. Mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello para evitar, puesto que ya están llegando las señales de que pues estamos en pleno proceso de envejecimiento. Gracias, licenciada. ¿Alguna red social que quieras compartir con nosotros para quienes están viendo esta entrevista? Soy Vanet Oficio. Sígueme por Instagram. Continuamos con nuestro espacio el día de hoy dedicado a la salud. En esta parte quiero compartir con todos ustedes una entrevista que le realicé a la odontólogo Marjely Arteaga. Con ella hablé un poco acerca de esa vinculación que existe entre la higiene bucal y la salud en general. Veamos. Nos encontramos con Marjely Arteaga, ella es odontólogo general e infantil con especialidad en estética dental y ortodoncia. Gracias por recibirnos estos minutos acá en tan bonito consultorio y bueno, quisiera aprovechar el tiempo para quizás consultar un poco, y es que siempre nos han dicho que debemos cepillarnos los dientes para evitar las caries, pero hoy la odontología va mucho más allá. ¿Cómo se conecta una buena higiene bucal con la salud en general de nuestro cuerpo y qué papel juega la boca como puerta de entrada a todo nuestro organismo? Bueno, Delia, gracias por esta invitación y gracias, por supuesto, por visitar al Centro de Especialidades Odontológicas Santa Teresita, y ustedes siempre dando buena información. Y es importante destacar esto sobre la importancia de la cavidad bucal para la salud en general, porque está como desplazada lo que es la cavidad bucal del cuerpo en general. Y todo lo que tú lleves, es importante, todo lo que tú lleves a la boca es capaz de transformar nuestro cuerpo. Tú decides qué es lo que vas a consumir, pero también eso altera tu alimentación, altera lo que es la microbiota oral. La microbiota oral, que forma un papel importante, porque no solamente es mantener una buena salud bucal por la parte estética, sino también por la parte funcional. Por ejemplo, las enfermedades bucal como periodontitis, gingivitis, nos lleva a unas enfermedades más profundas como el Alzheimer, la diabetes y así otras enfermedades que inician precisamente en la boca. Bien, últimamente se habla mucho de la microbiota. Explicándolo de forma sencilla para quienes nos ven a esta hora, ¿qué exactamente es la microbiota oral y cómo determina el equilibrio entre una boca sana y una boca enferma? Bueno, la microbiota oral es esa cantidad de virus, bacterias que habitualmente tenemos en la boca, que cabe destacar que es la segunda con muchas bacterias, hongos y virus, aparte de lo que es el colon, todo lo que es el sistema digestivo como tal. Y la microbiota oral forma un papel importante. Son bacterias, hongos, protozoos que viven habitualmente en nuestra boca, pero cuando nuestro sistema inmunológico está alterado, hay algo que se llama simbiosis, que es esa alteración de ese equilibrio de la microbiota oral, y que nosotros debemos estar pendientes de eso, porque eso también refleja enfermedad en nuestro cuerpo en general. La boca forma un papel fundamental, la cavidad bucal, la microbiota oral, en nuestra salud en general. Ahora bien, cuando descuidamos la higiene bucal, ¿cómo se altera este ecosistema de bacterias y qué consecuencias puede tener esa alteración, no solo en nuestros dientes, con la gingivitis, por ejemplo, o las caries, sino con el resto de nuestro propio cuerpo?
Bueno, ya lo había dicho anteriormente, cuando nuestra microbiota oral está alterada, ahí se afecta no solamente lo que es la cavidad oral, sino todo nuestro cuerpo. Lo habían mencionado anteriormente, ya hay artículos científicos donde demuestran que la enfermedad como la demencia, el Alzheimer, tiene que ver mucho con la microbiota oral. También hay investigaciones, por ejemplo, que durante el embarazo, que hay una alteración de la microbiota, hay un proceso hormonal alterado en el embarazo, donde ese tejido tisular de la encía es mucho más fácil a que las bacterias pasen por el torrente sanguíneo, afectan también en un embarazo o un parto prematuro. Tiene que ver muchísimo cuando no hay una buena higiene bucal, por la cantidad de bacterias que nosotros tenemos habitualmente en la boca. Y como lo había dicho anteriormente, en el caso del embarazo, ahorita se ha demostrado que esas bacterias la hereda el bebé, pasan directamente por ese torrente sanguíneo, por todo lo que es ese líquido amniótico del bebé, y bueno, es heredado también esas alteraciones o esas bacterias. Tenemos que tener muy en cuenta y tener el buen cuidado de nuestra higiene bucal. Ya para cerrar y agradeciendo estos minutos que compartes de tu valioso tiempo, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían esas 3 claves o recomendaciones indispensables de higiene para mantener nuestra microbiota oral equilibrada y protegida para aquellas personas que nos ven a través de la plataforma Infoenlace y por supuesto a los televidentes de UniTV? ¿Qué nos recomiendas? Mira, esto suena como que muy trillado, muy rayado por parte de los odontólogos hacia nuestros pacientes, pero es la visita al consultorio odontológico. ¿Por qué? Porque mientras tú vienes a tu consulta odontológica, entra la parte preventiva. El odontólogo se fija si tienes problemas periodontales, si tienes cálculos, si tienes caries. También te puede ayudar en la parte de la alimentación, una buena orientación. Y como odontólogo decimos, bueno, visitar al consultorio odontológico de 3 a 6 meses. Porque, por ejemplo, la placa bacteriana y el cálculo dental, ellos entran precisamente o se forman por los surcos gingivales de los dientes, que visualmente el paciente no puede verlo porque está produciéndose en el surco. ¿Y quién es el que lo ve? El odontólogo. Entonces, las recomendaciones que damos es asistir a la consulta odontológica, mantener una buena higiene bucal, utilizar los que son los enjuagues bucales sin alcohol, tratar de hacerte tus placas panorámicas, porque también nosotros podemos visualizar cómo está el tejido óseo, cómo está esa periodontitis o si tienes gingivitis. Allí es que nosotros podemos demostrar radiografías, asistencia a tu consulta odontológica, una buena higiene bucal. La alimentación es súper importante. ¿Qué tipo de alimentos estás consumiendo? Si son altos en azúcares, los carbohidratos, si tienes niños, que desde temprana edad acudan a la consulta odontológica, que los traigan a la consulta, porque evitamos traumas y se hace como una llave entre el odontólogo y el paciente. Y bueno, los esperamos siempre en la consulta odontológica. Y bueno, gracias Delia, gracias a Infoenlace, gracias por esta invitación. Y la recomendación es también para el profesional médico, que la boca no está aislada al cuerpo general, o sea, somos uno solo y hay muchas manifestaciones bucales que tú te puedes dar cuenta que hay una enfermedad que puede venir detrás de todo esto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Delia.
Avanzamos con información útil acá en nuestro espacio. El día de hoy dedicado a la salud, como les comentaba y como se han ido dando cuenta a lo largo del espacio. En esta última parte quiero compartir con ustedes una entrevista que le realicé a la doctora Lesbia Dirinot. Ella es traumatólogo y nos aclaró algunos puntos con respecto a ese mamá me duele la rodilla. Veamos. Bueno, gracias por atendernos el día de hoy acá en su oficina. Ya estamos acá con la doctora Lesbia Dirinot, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, por supuesto es traumatólogo. Y bueno, el día de hoy queríamos hablar un poco acerca de una premisa, de una frase recurrente en muchas familias en la que se escucha, mamá, me duele la rodilla. Quisiera que como traumatólogo, como docente universitario y quizás con esa didáctica pudieran usted explicarnos qué estamos haciendo, cuál es el error que estamos cometiendo los adultos responsables de estos menores de edad al momento de inscribirlos quizás en algunas actividades deportivas sin la supervisión quizás de un médico traumatólogo, de un entrenador capacitado, de un fisioterapeuta, en el que podamos saber si nuestros hijos están en la edad adecuada, en la etapa adecuada de crecimiento para poder entrarle a estas diferentes actividades físicas, deportivas, a las que a veces los sometemos por un tema de querer mantenerlos ocupados. No. Bueno, hola, un gusto saludarlos. Bueno, sí, actualmente en la consulta hemos visto el simple comentario de los papás que tienen a sus hijos en determinadas disciplinas en donde de una manera u otra se le exige un determinado esfuerzo corporal a los niños. Esto va a depender de la edad, va a depender también del estado nutricional y también va a depender de las horas de prácticas que el niño realiza durante la semana o durante el día. Sabes que somos padres que elaboramos, que trabajamos y que muchas veces ubicamos al niño en actividades deportivas múltiples o quizás le dedican muchas horas a una sola disciplina deportiva. Y comenzamos con ese problema que llegan a la consulta, mamá, me duele la rodilla o papá, no sé dónde me duele. No precisan un punto donde duele. Yo como ortopedista y traumatólogo en el área, es increíble ver la cantidad de niños que están recibiendo actividad deportiva y llegan con ese parámetro de que no precisan dónde es que duele, pero les roba el sueño, tanto a los padres como al niño. Y el gran problema que se está presentando ahora con las redes, con todo lo que es la autopista del Internet, es el uso del doctor Google. O sea, buscar una información e inclusive automedicar. Bueno, porque te lo recomendó tu mamá, te lo recomendó la vecina, que su hijo le pasó algo parecido y le dio. Fíjate que el diagnóstico de una osteocondritis avascular transitoria, especialmente en la tuberosidad tibial de cualquiera de las rodillas, es un síntoma tan vago que el niño se puede mantener activo todo el día. Y el problema es la noche, cuando entra en reposo. ¿Qué pasa? Que las edades donde se presenta esto por los cambios hormonales en las niñas es mucho más temprano. Y en los varones, mucho más tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comienzan entre los 9 y 10 años, que comienza el prepuber o la preadolescencia, esos cambios hormonales producen cambios vasculares sistémicos del drenaje corporal normal y causa trastornos que etiológicamente aún están desconocidos, ¿sabes? Desde el punto de vista de etiología, no hay un preciso diagnóstico, es decir, una causa por el cual se comienza a necrosar ese sistema vascular específicamente en la epífisis o lo que se llama el núcleo de crecimiento. Eso comienza a desprenderse por acción de los músculos, por acción del ejercicio y posteriormente cuando el cuerpo entra en reposo, allí es que el niño manifiesta el dolor porque la musculatura no está caliente, está en
en ISO, en tranquilidad, y es un dolor que incomoda, que roba el sueño. Esta es una patología que se presenta en la mayoría de los niños adolescentes entre los 7, 8 años hasta los 16. El esfuerzo que realizan en ese aumento de la actividad física provoca ese desprendimiento de ese núcleo de crecimiento, el cual provoca un dolor que puede ser continuo en todo el día o que específicamente se manifieste en el horario nocturno cuando todos estamos en descanso. Es una patología que sabe cuándo inicia si se hace un diagnóstico a tiempo, pero no se sabe cuándo culmina. El reposo puede estar dirigido a lo que dicen los libros, los editoriales de última generación nos hablan que es un proceso de cicatrización de 4 a 6 semanas que se debe de mantener en reposo la actividad muscular. En algunos niños responde en esa etapa, entre 3 a 6 semanas tranquilamente. Hay niños que no. Todo depende de su condición física y también del grado en que fue sometido a esa carga o ese esfuerzo muscular. Doctora, quiere decir que entonces, inmediatamente cuando este jovencito muestre presente este dolor, nosotros debemos acudir al especialista porque tratando de suavizarlo como normalmente y es un mal hábito tenemos algunos venezolanos de automedicarnos o vamos a ponerte esto que la otra vez cuando te dolió yo te lo puse y terminamos haciendo un placebo para de disimular o disuadir un poco lo que es la molestia como tal, pero no buscamos la causa a través del especialista, pudiéramos estar nosotros reforzando ese maltrato a esa musculatura o a ese hueso como tal. Y bueno, por supuesto, esto va a tener consecuencias más adelante con estos niños ya adultos. Sí, claro que sí. Lo principal, por lo menos en las niñas, la estética. Es una deformidad que se asemeja como a la manzana de Adán, ¿sabes? Que se ven los varones cuando ya tienen su desarrollo hormonal ya de madurez. En una niña, pues sabemos que nosotros tenemos como cultura casi la perfección de la parte morfológica de las damas o de las niñas que están ya en ese proceso de feminidad. Sí, causa deformidad tanto en varones como niñas y sí se debe de acudir, no se debe de automedicar porque es un proceso que no se puede considerar fisiológico, es patológico, vamos a estar claros en ello. Pero sí, la parte del acudir al especialista y manejarse con un buen fisioterapeuta especialista en el área deportiva, claro que sí, es imperioso hacerlo, ya que no se requiere en sí de fármaco, ¿sabes? Sino el bloqueo de la acción muscular, el reposo que debe de pernotar durante el tiempo debido y los controles de imágenes adecuadas, porque recuerda que también las radiografías en abuso son acúmulo de radiaciones en el cuerpo y que durante nuestra vida la vamos a tener, por lo tanto debemos ser cautelosos en esa formación, porque de una u otra forma afecta todo lo que es la parte orgánica con todos esos RAD que reciben esos niños. Así a modo como de orientación, con su vista, su perspectiva como traumatólogo, ¿cuál es el ideal que nosotros como papás deberíamos tener o entender al momento de inscribir a uno de nuestros hijos en una de estas actividades? Se supone que debe existir como esta primera etapa de iniciación, de contacto con lo que es la disciplina como tal, luego entonces una etapa de desarrollo y luego allí cuando ya vemos que sí tiene las condiciones, las cualidades y por supuesto debería estar ya inmerso allí el estudio como tal, desde el punto de vista del especialista que acompaña esa academia, esa actividad, entender que, bueno, lo quieren federar, ya puede ser el prospecto de la vida que todo papá a lo mejor quiere en su familia, pero ¿cuál debería ser esa etapa que queremos o que deberíamos cumplir para hacerlo bien y no caer en estos errores comunes desde la ignorancia y a lo mejor dejándonos llevar por la emoción de que vamos a tener un super federado, un super atleta de alto rendimiento, pero sin saber estamos estropeando su salud? Bueno, fíjate que es interesantísima la acotación que hace porque ese es yo creo que es el problema mayor cuando los papás pretendemos que nuestros hijos tengan un futuro seguro y de una u otra manera psicológicamente inferimos sobre el niño.
Y mira, las etapas del desarrollo del cuerpo humano están perfectamente tipificadas, ¿sabes? Hay la etapa donde la didáctica, que te lo dije anteriormente, tiene nombre de mujer y no sé por qué seduce en el sentido de que esas etapas tienen que ser quemadas o utilizadas acorde. Fíjate, el niño cuando comienza después de su preescolar, escolar, donde reciben educación física, esa educación física va primero con reconocimiento de los objetos, del balón, de la raqueta, del pádel, de todo ese tipo de implementos que se utilizan para cualquier disciplina. En la mayoría de los casos tú has oído que la natación es el deporte más completo y que va a ayudar a la formación fisiológica del niño, va a evitar desviaciones axiales, o sea, curvas como la escoliosis, tibias valgas, o sea, es importante, sumamente importante dejar que el niño, desde el punto de vista psicológico, se identifique con el área deportiva que él quiera practicar y no inferir en esa formación. Sabemos que papás tienen la mentalidad de pensar más allá y buscar la federación, como son las artes marciales, como es el ciclismo, son actividades físicas que en su entrenamiento requieren de una metodología que tiene que ser interdisciplinar y transdisciplinar, donde la psicología, el fisioterapeuta, el médico, el entrenador juegan un rol muy importante porque la edad, el tiempo, las horas, la carga que se ejerce sobre ese cuerpo es sumamente importante. Entonces, tratar de que el padre entienda que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero respetar ese proceso de formación, ese proceso de identificación en el área deportiva es demasiado interesante e importante para tener un desarrollo biopsicosocial normal en el niño, que el niño tenga y que logre con ello consolidar tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista orgánico, una salud y una calidad de vida para desarrollar sus actividades en la vida diaria de una manera sana. Bueno, doctora, contacto, alguna red social o dónde pasó usted consulta, doctora, que normalmente en los comentarios acá en esta plataforma de YouTube siempre con nuestros invitados, pues hay alguna pregunta que tenga que ver con dónde lo ubicamos, ¿verdad, doctora? Bueno, me pueden ubicar por @pisolesbia, Dirinó, mi apellido. Trabajo en la clínica Los Colorados, trabajo previa cita. Soy traumatólogo ortopedista, doctora en ciencia del deporte. Y pues siempre trabajo de una manera consona con el área, la afinidad y la edad del futuro atleta. Y además de eso, pues estoy en la Universidad Arturo Michelena, ejerzo también funciones asistenciales académicas y también me pueden localizar por este medio. Muchísimas gracias, doctora. Bien, de esta forma llegamos al final de nuestro espacio, por supuesto recordándoles que ustedes tienen a completa disposición nuestras redes, @baideliapérez, @canal Infoenlace, nuestra página web www.infoenlace.net.be y por cualquiera de estas vías puede usted sugerirnos algún tema en específico que quiera que nosotros realicemos a través de nuestras entrevistas y con mucho gusto pues así lo haremos. Se les quiere, será hasta una próxima entrega. Chau, chau.